Y entonces se me ocurrió y le hablé a Esmeralda, le digo, oye, Esmeralda, yo me dedico a dar pláticas. Te puedo dar una plática que tiene relación con esto. Con mucho gusto te la puedo dar porque realmente hay que apoyar el esfuerzo que hace Brangus Rojo. Y entonces el motivo por eso es que voy a dar la plática hoy. Básicamente, yo le llamo el uso de los números porque en el mejoramiento genético todos son números. Y cómo aprender a leer y utilizar la información de los datos productivos, los valores genéticos que ustedes conocen como diferencias esperadas de la progenie, y la información genómica. Voy a hablar un poquito de información genómica, porque está siendo una herramienta que complementa tanto los datos productivos como los valores genéticos y que nos permite ser más precisos. Tú tienes el control de las transparencias, Esmeralda. Ahí está. Primero vamos a empezar a definir qué es mejoramiento genético animal. Eso es bien importante porque en el medio todos hablan de mejoramiento genético. Las frases son vacías porque nunca están acompañadas de información ni de nada. Nada más, todos hacen mejoramiento genético, pero no saben qué es. Y entonces la definición científica de mejoramiento genético animal es que consiste en aplicar principios biológicos, económicos y matemáticos, o sea, medir características productivas que tengan valor económico y por medio de sistemas hacer análisis de esa información con el fin de encontrar estrategias óptimas para aprovechar la variación genética existente en una especie de animales, en particular para maximizar su mérito genético. O sea, hacemos el análisis de esta información con el propósito de saber cuáles son los mejores, pero también saber cuáles son los más bajos. Esto involucra tanto la variación genética entre los individuos de una raza como la variación entre razas y cruzas. Esta es una definición de un investigador, de una persona con Hugo Montaldo, que se dedica al mejoramiento genético. Y esta es la definición científica de qué es mejoramiento genético. Ahora, la parte para nosotros como productores, ¿qué es todo eso que dice Hugo Montaldo? Y en otras palabras, el mejoramiento genético consiste en recabar la información de las características productivas de importancia económica. Características productivas como el peso al nacer, el peso al destete y al año, las ganancias de peso tanto al destete y al año, la circunferencia escrotal, la talla corporal, cuando es posible medir características de la canal y la última cosa importante es identificar los genes asociados a estas características. O sea, eso es mejoramiento genético. Tenemos que medir y por medio de sistemas analizar esa información para que nos permita identificar los animales sobresalientes y utilizarlos como reproductores en la siguiente generación. Y de la misma manera, eliminar lo no deseado. Eso es mejoramiento genético. Cuando la gente dice, este animal es de alta genética, yo quisiera que me mostrara los papeles y me dijera en qué nivel de la población está. No que me diga que es de alta genética porque está muy gordo o muy bonito, sino que realmente me lo mostrara con información. Y el propósito de esta plática es que sepan dónde está la información, cómo buscarla y cómo utilizarla. La mayoría de la información, la mayor cantidad de información está en un registro, en un certificado de registro. Y aquí vemos que tiene la parte general, que es el nombre del creador, el nombre de la cría, el sistema de si puede producir trasplante de embriones, son la forma, el tipo racial, color, etcétera. También tiene los datos productivos y los datos productivos son elementales para cualquiera de las tecnologías que usemos. Si no tenemos datos productivos de buena calidad, no vamos a tener devs ni vamos a tener genes asociados a características.
confiables. Entonces es bien importante la información de los datos productivos y eso está en el registro. También están los DEPs. Estos vienen en el registro y en el caso de los registros físicos nos permiten en forma parcial identificar el nivel genético del animal. Y está el pedigrí. Para comprar un semental, la mejor forma es usar los números de la información productiva, genética y genómica. Y todo se vuelve números, definitivamente. Por eso hablo del valor de usar los números. De eso estamos convencidos y por eso medimos y proporcionamos a los ganaderos la mayor cantidad de información cuando valoran visualmente un animal. Como criadores de registro, la teoría dice que todos entendemos de mejoramiento genético. Y entonces, debemos como creadores de registro proporcionar al ganadero comercial la mayor cantidad de información cuando valora visualmente un animal. Y me van a decir, bueno, pues es que no saben leer, es que no saben leer. Por eso es importante que aprendamos a leer información para que la gente, cuando lea un registro, sepa si estoy ofreciéndole lo de arriba, lo de en medio o lo más bajo. El ganadero, una disculpa, algunas fotos son de otra raza, porque no me dio tiempo de prepararlas específicamente para ustedes. Entonces, es lo único. Pero el ganadero comercial, cuando compra un toro, solo lo evalúa visualmente. Es una buena herramienta, pero es muy inexacta. Es la más, de todas las herramientas de visual, la visual es la menos precisa. Y no utiliza la información productiva y genética. El ganadero llega a un evento, ve un lote de becerros y escoge el más bonito, pero nunca pregunta por la información productiva y genética. Y es bien importante porque la elección del mejor depende cuál es el más eficiente. Si esta es la información de una camada o de un grupo de contemporáneos, si el ganadero aprende a utilizar esta información, se va a volver bien preciso y va a tener, ahí es cuando empieza a tener mejoramiento genético, porque él hace uso de la información de mejoramiento genético. Mientras que solo lo vea, él lo que va a estar haciendo va a ser cambios raciales. Va a usar un toro muy bonito y lo va a cruzar con otras vacas y lo único que va a hacer va a ser cambios raciales, pero no necesariamente mejoramiento genético. El ganadero comercial, cuando compra un toro, solo evalúa visualmente y no utiliza la información productiva y genética. Y eso es jugar volados. Si no tenemos la información para ver con qué velocidad crece, cuáles son los pesos del destete al año, qué circunferencia escrotal, y solo tenemos un lote, lo único que tenemos es becerros del 1 al 10, tenemos 10 becerros. Pero entonces, si escogemos visualmente, estamos jugando volados. ¿Y por qué jugar volados? Porque no sabemos qué tan productivo es aquel animal que estamos comprando. No vamos a saber cuál es el que tiene la mejor área del lomo porque no la hemos medido. Cuál tiene la mejor circunferencia escrotal. De tal manera que es jugar volados y la mayoría de la gente eso es lo que hace, juega volados. Pero sin embargo, si el ganadero empieza a aprender que existen pesos ajustados y que existen índices y que de acuerdo a estos valores, él puede determinar, en caso de los índices, él puede decir, bueno, el promedio de esos 10 becerros que estoy viendo aquí son 283 kilos. Entonces, el promedio es 100. Este es un índice porcentual. Definitivamente, el que tenga 238 kilos va a estar 16% por abajo del promedio. Entonces, definitivamente, este animal, aunque haya sido muy pesado comparado con otros individuos en otras poblaciones, es un animal de muy lento crecimiento comparado con el individuo número 1 que pesó 337, casi 100 kilos más, y es 20% más eficiente que el promedio. Entonces, ahí es cuando empezamos a entender la importancia de poder identificarlos por medio de índices qué lugar ocupa un animal.
Y si además a eso le añadimos el rango, o sea, el lugar que ocupa ese animal dentro de una camada, pues nos volvemos bien precisos. De hecho, con el puro rango podríamos, si no tuviera lo demás información, con el puro rango podríamos saber que este es el número 1 de 10 y este es el 10 de 10. Entonces, toda esa información nos permite volvernos más precisos para comprar un toro y dejar de jugar volados. Es muy común comprar un toro con solo valorarlo visualmente. Y eso es una cosa que sucede todos los días en todos los eventos, lo cual conduce en la mayoría de las veces a adquirir un toro bello, pero poco funcional y productivo. Normalmente, más que bello, es un toro bien preparado. Pero no, por más bien preparados que estén, nunca vamos a poder diferenciar a menos que tengamos la información. Ahora, tendremos que utilizar, el toro que compremos lo tenemos que utilizar como reproductor. Y él nos estará produciendo becerros, si es malo, con bajas ganancias de peso durante varios años. Cuando uno compra un toro en 40,000 pesos, cuando lo compra, esos 40,000 pesos los tiene que pagar uno con los kilos de más que va a producir el de becerro en el hato donde va a trabajar. Y entonces, si en un hato tenemos un promedio al destete de 180 kilos, para que se pague el precio de ese toro que vamos a comprar, necesita producir becerros de 181, 182, 183, X, más kilos que lo que el promedio. Si el toro ese no tiene la calidad y no produce becerros más pesados que el promedio de ese hato, vamos a perder los 35,000 pesos y vamos a dejar de producir. Y entonces es bien importante la información porque eso nos permite saber si estamos usando toros de abajo, toros del medio o toros de arriba. Normalmente en un evento, cuando vamos a un evento a comprar toros, hay de todo, de arriba, del medio y de abajo. Y entonces es bien importante saber leer, porque le digo, si haces una mala elección, vas a estar, es muy probable que vas a estar perdiendo dinero durante 4, 5, 6 años, los años que lo uses. Y entonces, y otra cosa bien importante en relación a la preparación de los individuos, la gente dice, es que se me cayó a pedazos, es que no se adaptó, es que esto, es que muchas veces, estoy casi seguro que muchas veces son los animales de abajo, porque se los dieron bien llenitos y cuando se les cayó el exceso de preparación, ahí se cayó a pedazos. También es común observar en muchos catálogos de subasta, incluso, y lo voy a decir porque no es un secreto, el última subasta de Brangus Rojo no tenía información. Información que me permitiera a mí determinar el nivel productivo de un animal. Y les voy a explicar por qué. Es muy común que pongan la fecha de nacimiento, el peso al nacer, el peso al destete y el peso al año. Es información, como ya lo vieron anteriormente, no me dice nada porque no me ubica, no me permite ubicar a un individuo en una población. Entonces no sé si estos pesos son buenos comparados con su camada. Entonces estos números por sí solos no permiten determinar si el individuo que nos ofrecen es el mejor, el del medio o el más malo de una camada o grupo de contemporáneos. Y entonces por eso el registro sí nos permite, si uno pide el registro, sí nos permite identificar, por ejemplo, aunque las letras son muy chiquitas, este 100 punto algo, este está por arriba del promedio, es 103 al destete y es 104 al año. Entonces este becerro, en el caso de este registro, sí es un animal que está por arriba del promedio de su camada.
¿Dónde podemos encontrar la información? En los registros. Pero los registros, una vez que los emiten, no cambian. Y entonces, si estamos comprando un becerro de año o de 2 años, o vaquillas de año y medio, de 18 meses, etcétera, lo que tenemos, la información que esté en el registro, si el registro no es actual, lo tenemos que buscar la información en las bases de datos. Y la Brangus Rojo tiene una base de datos donde se puede ingresar y la dirección se la pueden pedir a Esmeralda, y muchos de ustedes que ya están en preregistro ya saben dónde está, en donde pueden consultar la información actual del animal, ya no la del día que lo registraron hace 2 años, porque acuérdense que en el caso de Brangus Rojo se hacen evaluaciones genéticas una vez al año, entonces la información cambia una vez al año. Y entonces es muy importante aprender a leer y a utilizar la información contenida en el certificado de registro o en las páginas oficiales de las asociaciones de registro. Recuerden, es más actual la página de la asociación. Y volvemos otra vez a un registro. Eso aquí está, es un ejemplo de un registro. Datos productivos. Voy a hablar de datos productivos en el registro y en las bases de datos. Para poder determinar el nivel productivo de un animal, en comparación con los contemporáneos de su camada en un hato, se requieren de los pesos, el índice y el rango. Y ya lo dije, el peso no me dice nada. No puedo saber qué lugar ocupó y si me están ofreciendo algo bueno o regular o malo. Sin embargo, los índices me permiten saber que este era 32% más pesado al destete que su camada y 13% más pesado al año de edad. Entonces ya me permite ubicarme y en forma lógica yo digo, bueno, puedo pagar un poquito más porque es mucho mejor que lo que y es lo que ando buscando. También el rango me permite identificar de qué tamaño era la camada. Y este individuo, que es 32% más pesado que su camada, era el mejor de 6 crías en esa camada. Y al año de edad era el mejor de 5 crías. ¿Y por qué cambia este 5? Porque probablemente en el camino entre el destete y el año se murió, ya no existió ese animal, un animal, y salió de la camada. Las camadas se van haciendo más chicas a medida que hay más edad. Y entonces hasta ahí ahí vamos en la información básica. Entonces, normalmente un registro, los registros de ustedes tienen esta información. Son los pesos al nacer, al destete y al año, los índices, el número el grupo de contemporáneos, por cuántos estaba compuesto y qué lugar ocupa el individuo que vamos a comprar. Y en el caso de los DEPs, déjenme ver que sigue para adelante. Ok. El registro también los contiene. Pero en el certificado de papel, nomás vienen los DEPs y la confiabilidad. En la base de datos de Brangus Rojo ya vienen los percentiles. Y ahorita voy a hablar sobre percentiles. Las evaluaciones genéticas nacionales generan valores genéticos. Y esos valores genéticos son conocidos como diferencias esperadas en la progenie, popularmente como DEPs o EPDs en inglés. Para su cálculo se utilizan modelos estadísticos complejos que utilizan la información productiva que el ganadero recaba. Por eso es bien importante que la calidad de la información que recaben sea lo mejor posible y sea dentro de rangos. Es la base, es la columna vertebral. Los datos productivos es la columna vertebral de las evaluaciones genéticas. Y esas permiten comparar y ubicar el nivel productivo de todos los animales de una raza. Y aquí está un ejemplo de DEPS. Estos son los valores genéticos que por sí solos no me dicen nada, más que es 7.37, 15.72 para peso al año, menos 2.17 para leche, etcétera, etcétera. Los DEPs
por sí solos no me dicen nada, pero por eso requieren de los percentiles, de una tabla de percentiles que me permite ubicar en qué nivel está este valor de menos 0.61, está en el percentil 15. En el caso de los percentiles que van del 1 al 100, entre más chico es el valor, es mejor, es más alto el nivel que es en donde está un individuo. Y así, para peso el destete está en el percentil 7, para leche está en el percentil 77, es bajo, etcétera, etcétera. Para circunferencia escrotal está en el percentil 6. Esta es una tabla de percentiles. Y les digo, va del 1 al 100. No son porcentajes, son percentiles. Y me permite esta tabla identificar dónde está cualquier valor que me den, dónde está. Si está en el 1% de la población, en la mitad de la población o en la parte más baja de la población. Para poder ubicar el nivel genético del valor de un DEP de un animal, para la característica ser evaluada, se requiere una tabla de percentiles. Definitivamente lo decía. Para poder identificar dónde están estos valores, necesito una tabla de percentiles, que es esta. Y usualmente son 5 tablas. Para machos con crías, con más de 10 crías, para machos con menos de 10 crías, para madres con crías y para machos jóvenes sin progenie y hembras jóvenes sin progenie. Son 5 tablas porque las poblaciones son diferentes. También existe en el sumario de sementales, por eso es bien importante que lean, que consigan el sumario de sementales de cada evaluación genética. Porque en este caso, les permite, todas las evaluaciones genéticas debieran tener este tipo de tablas. Algunas sí las tienen, otras no, por flojera del quien hace las evaluaciones genéticas. Pero esto permite identificar cuánto pesan los machos de X raza al nacer, cuánto al destete, cuántos al año, qué circunferencia escrotal tienen al año de edad y qué talla corporal tienen. Hay muchos mitos en relación a la talla corporal en el sentido de que dicen, no, es que las razas europeas continentales son muy altas. La realidad es que en México, por ejemplo, esto es una raza continental y el charolais tiene medidas aproximadamente más de 55,000 animales. Ahorita ya debe ser como 65,000 y es 5.16 y tiene 31 de circunferencia. Lo mismo, estas son las hembras y estos son los valores de las hembras para cada característica. Y vemos como también las hembras son 5.4. Por eso es importante medir talla y circunferencia escrotal. Porque eso nos permite, se está volviendo una cosa muy importante porque afecta a la fertilidad y también afecta a la eficiencia de producción, sobre todo en los animales de engorda. Aquí vemos una tabla de percentiles y aquí vemos un ejemplo de lo que viene en un certificado de registro. En los certificados de registro no viene el percentil. Entonces, cuando yo leo un certificado de registro con esta información, digo, oye, ¿y en dónde está el 7.37 o en dónde está el 15.72? Pues sí son números positivos, pero a lo mejor no están en el nivel que yo quisiera. Y entonces ya uno dice, bueno, 7.37 para peso al destete. Voy a peso al destete y busco dónde es 7.37, queda entre el 7 y el 5. O 15.72 para peso al año. 15.72 para peso al año está en el percentil 1 o menor al 1. Y entonces ya me estoy ubicando dónde está. Y esta es la misma gráfica que presenté anteriormente, pero aquí está cómo aparece ya en la base de datos de la asociación y ya trae en qué percentil está. Y entonces sí puedo decir que el percentil, el 7.37 está en el percentil 7, para peso al año el 15.72 está en el 1, o para el 0.25 es el percentil 6 para circunferencia. Ya nos ubicamos realmente. ¿Este animal es bueno? Sí, indiscutiblemente. Y aquí tenemos dos ejemplos.
Y vuelvo a pedir una disculpa por el color de la raza, ¿no? Aquí tenemos un toro que era el 10 era una camada de 10 y este era el décimo de 10 y este era el primero de 10. Y vean cómo los percentiles, los valores no me dicen nada, pero el percentil sí me dice. Y entonces, este estaba para peso al destete, estaba en 7 y este estaba en el nivel 87, en la parte baja de la tabla. Para peso del año estaba en el 1 y este en el 79. Entonces, gráficamente, si aprendemos a leer la información, no la tratemos de entender cómo se genera, qué modelo estadístico usas o cuáles son las ecuaciones que usas para calibrar los modelos y cosas. Eso no te preocupes. Aprende a usar los percentiles y eso te va a permitir determinar el nivel productivo de cada animal. Y si a eso le añadimos valores genómicos, como este es un ejemplo del Ingenuity Beef, y las pruebas genómicas, las más comunes para hacer evaluaciones genéticas, es el chip de 100K. El chip de 100K son 100,000 marcadores SNPs. Normalmente un humano normal, y muchos humanos, aunque sean científicos, no lo pueden leer porque requiere de una herramienta para poderlo analizar. Sin embargo, con el mismo chip de 100K, hay una prueba que se llama Ingenuity Profile, perfil Ingenuity, y nos permite y nos da información sobre 16 características. Y los valores van del 1 al 10. Y entonces, donde el 1 es el más bajo y el 10 es el más alto. Y entonces, también podemos aquí, en forma fácil, identificar, ok, este animal, que es un animal X, que tiene muy buenos datos al destete, tiene buenos valores genéticos y buenos percentiles. Por ejemplo, para leche, para habilidad materna, para peso al destete materno o leche, tiene 10. Y para ganancias de pesos tiene 5. Entonces está en el promedio entre 1 y 10, en la parte media entre 1 y 10. Entonces, y para tamaño del área del lomo tiene 10. Tiene muy buenos genes asociados a esas características. Recuerden que las partes genómicas son genes y en el caso de estas pruebas son grupos de genes y a ese grupo de genes asociados a una característica le dan un valor y con eso calculan esos índices. Y eso nos permite ser, junto con la información productiva, los valores genéticos y la información genómica, nos permite ser más precisos. La información genómica por sí sola no es tan exacta. Sí. Por eso necesitamos tener datos productivos y datos genéticos. Es bien importante tomar en cuenta eso. Cuando empezaron las cosas genómicas a aparecer en México y en Estados Unidos también, todos creían que, bueno, con una prueba genómica ya voy a hacer, a saber que es bueno. Sí, pero necesitas mostrarlo y necesitas crecerlo y necesitas medirlo y tomar la información básica. Básicamente esa es la intención de mi plática. Que ustedes puedan en forma práctica utilizar el registro o entrar a la base de datos, consultar la información de cualquier animal. Y si no lo pueden hacer, consulten a la gente de la asociación y pregúntenle, porque ellos saben también. Entonces, si ustedes por alguna razón tienen alguna complicación, le dicen, oye, Azucena, oye, Asociación Brangus, ¿me ayudas con esto? Necesito esta información. Y de esa manera, en vez de estar jugando volados, van a poder comprar, pagar un precio adecuado por una calidad adecuada. Básicamente es eso. No sé si tengan algún comentario